Bienvenidos a Los Buenos Comunes, un podcast esporádico de buenoscomunes.org. En este espacio exploramos temáticas relacionadas con cultura libre, los comunes, el dominio público, los derechos de autor, la creatividad y el acervo cultural, desde el punto de vista de que cuando compartimos, ganamos todos. En este primer episodio leeré un artículo que está disponible en buenoscomunes.org/licencias.html. Soy Emiliano Carrasco, comencemos. ¿A qué te refieres con cultura libre? Cultura libre es un concepto que parece complicado a primera vista, pero en realidad es bastante sencillo. Con cultura libre nos referimos a piezas culturales, principalmente expresiones artísticas como historias, música, poemas, pinturas, cómics o videojuegos, cuyos autores han decidido no apegarse a las leyes tradicionales del copyright y han liberado su trabajo para que aquellas personas que lo experimentan puedan ser partícipes del mismo. Esto significa, a grandes rasgos, que las personas que ven o leen un trabajo pueden adaptarlo, traducirlo, remixearlo, mejorarlo, descargarlo, lucrar con él, referenciarlo, estudiarlo y o crear trabajos derivativos. Y todo esto sin temor a que haya repercusiones legales por interferir con la propiedad intelectual de otras personas, pero con el detalle de que la obra debe ser claramente atribuida a sus autores originales. Entonces, ¿la cultura libre no tiene copyright? Sí y no. El copyright, o derecho de autor, es un beneficio intrínseco de la creación artística. Cada país tiene sus propias leyes de derecho de autor, pero en general hay grupos de países que comparten ciertos lineamientos. Por ejemplo, países como México, Perú y los Estados Unidos pertenecen a tres diferentes tratados de copyright: el Tratado de Buenos Aires, la Convención Universal de Copyright y la Convención de Berne para la protección de trabajos literarios y artísticos. Dependiendo de dónde te encuentres, la ley variará un poco. En la mayoría de los países puedes llenar un formulario y, a veces, pagarle al gobierno para que incluyan tu registro en un sistema nacional de derecho de autor. Ese es el caso en México, por ejemplo. Esto no significa que tengas que registrar tu trabajo para tener derechos de autor, solo lo hace más formal, y te dan un papel muy bonito que dice todos los derechos reservados. Lo que las licencias de cultura libre hacen tiene que ver con esos derechos reservados. Imagínense que toman sus derechos de autor y después de aplicarles alguna de estas licencias, mágicamente pasan de ser todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Es importante hacer la distinción entre dominio público y cultura libre. El dominio público es parte de la cultura libre. Es lo más libre que la cultura puede ser. No hay que atribuir la creación a la autora original, aunque siempre se agradece, y no hay ni un solo derecho reservado. Cualquier persona puede usar una obra en el dominio público, para cualquier propósito. Es la razón por la que ven por ahí a tantos Robin Hoods, Frankensteins, Pinochos, etc. Dedicar tu trabajo al dominio público quiere decir que renuncias a todos los derechos que el derecho de autor te otorga, y todas las obras culturales cuyos derechos de autor han expirado entran al dominio público. Todo lo hecho de 1923 para atrás, más o menos, está en el dominio público. Este año, por ejemplo, la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela, entró al dominio público. Sin embargo, hay más en la cultura libre que solo aquello que se encuentra en el dominio público. Piensen en esto como un espectro. Del lado izquierdo, lo más libre, está el dominio público, y del lado derecho, lo menos libre, está el copyright. La cultura libre más o menos abarca un cuarto del lado izquierdo. Las licencias otorgan a la gente que ve o lee o experimenta de cualquier otra forma tu trabajo, en términos legales denominados receptores o licenciantes, un conjunto variado de derechos. Tomemos como ejemplo CC BY, atribución, que es la licencia más permisiva de Creative Commons. Básicamente permite a la audiencia hacer lo que le plazca con tu trabajo siempre y cuando te reconozcan como el autor original, pongan un enlace al trabajo original y hagan nota de cualquier cambio realizado en la obra de forma tal que no implique que el autor original apoye los cambios hechos. Este último dato es particularmente importante en licencias como las de Creative Commons, ya que, como cualquier persona puede usar tu trabajo, si alguien cambia algún aspecto del mismo al compartirlo o en uno de los trabajos derivativos, insinuando quizás que estás diciendo algo que no dijiste, las cláusulas de la licencia permiten que ejerzas tu derecho de autor de exigir que añadan nota de los cambios realizados. Entonces, dependiendo de la licencia que le apliques a tu trabajo, será la cantidad de derechos que cedas a tu audiencia. Lo más genial de la cultura libre es que al aplicar estas licencias dejas de asumir que tu audiencia es un ente sin motivación ni creatividad propia, consumidores simples, que existen solo para absorber contenido, y les das voz y agencia para poder tomar un trabajo cultural y afectarlo de la manera que mejor vean, presentando a su vez el trabajo a una audiencia más grande
y también enriqueciendo el acervo cultural. Con la cultura libre y con modelos más permisivos de autoría y creación, ganamos todos. Pero a ver, ¿la cultura libre es gratis? No necesariamente. Mucha gente ofrece su trabajo de cultura libre de manera gratuita. El Internet es una poderosa herramienta para ello, pero no tienes que hacerlo de manera gratuita. Puedes cobrar lo que quieras por tu trabajo y de todas formas licenciarlo como cultura libre. Esta confusión viene principalmente del inglés, donde free, gratis, y free, libre, son homógrafos. Es tanta la confusión que mucha gente en el ambiente de código libre ha decidido usar la palabra gratis para diferenciar entre los dos significados. Al final, depende de ti cómo compartes tu trabajo. ¿Es esto una postura política? Puede serlo si quieres, pero no necesariamente. Si bien los pioneros de la cultura libre tienen tendencias libertarias, ideología con la que buenoscomunes.org no se asocia, como concepto es tan maleable como cualquier otro. Eso sí, inherentemente la cultura libre es una idea que va en contra del sistema corporativo cultural actual. Se rehúsa a acoplarse a un mundo en el que las ideas son propiedades que pueden y deben ser explotadas en favor de generar un beneficio monetario para unos cuantos. La cultura libre reta a la noción de que una propiedad intelectual puede ser robada y que estos robos deben ser castigados con el pesado martillo de la ley. La cultura libre se enfoca en que, finalmente, la cultura existe porque existe una comunidad, y enriquecer a la comunidad enriquece al individuo. Mientras que en muchas ocasiones son los individuos quienes desarrollan conceptos, entre comillas, originales, estos conceptos son en realidad un trabajo comunitario que pueden existir porque tenemos antecesores cuyas creaciones han facilitado nuestra inspiración y nuestro conocimiento. En la opinión de Buenos Comunes, la idea de cultura libre se asemeja más que nada a la ideología budista de que todo está interconectado. ¿Estamos insinuando que es una religión o un sistema de creencias? Puede serlo si quieres, pero no necesariamente. Gracias por escuchar Los Buenos Comunes, un podcast esporádico de buenoscomunes.org. Para leer más sobre cultura libre y todas las temáticas que exploramos en este espacio, y para consultar nuestro archivo en crecimiento de proyectos de cultura libre, pueden visitarnos en nuestro sitio web. La música utilizada es Skyscraper Samba, creada por Scott Buckley y disponible bajo una licencia de Creative Commons CC BY Atribución Internacional 4.0. Pueden escuchar más de su trabajo en www.scottbuckley.com.au. Eso es scottbuckley.com.au. Este podcast también se encuentra bajo una licencia de Creative Commons CC BY Atribución Internacional 4.0. Úsenlo como mejor les plazca y compártanlo todo lo que quieran. Si les gustó este episodio, por favor suscríbanse en su plataforma de podcast favorita. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Escríbanos a hola@buenoscomunes.org. Chequen las notas del programa para ver los enlaces mencionados, una transcripción del audio y ligas a las licencias. Yo soy Emiliano Carrasco. Hasta la próxima.